Buenos días, hoy estamos con Iván Amado, que es logopeda en Centro Iria. Entonces, bueno, pues todos los que estamos un poco en este ámbito sabéis si conocéis a Iván. Pero bueno, para los que no, Iván, cuéntanos, háblanos de ti, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Quién eres, qué haces, cuál es un poco tu trayectoria, ¿no? En esto de la logopedia y la atención temprana. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todas por la invitación y por estar aquí un sábado, ¿no? Por la mañana. No es tan madrugón, pero bueno, a las 10 siempre es una hora así raruna, ¿no? Bueno, pues yo no, yo soy una persona pues, del montón, de decir, no soy nadie en especial, ¿no? Yo nací en Gijón, ¿vale? Yo soy asturiano. Entonces la carrera de logopedia la hice en la Facultad de Oviedo. Soy de las últimas promociones diplomadas, ¿vale? Entonces, bueno, vengo ya un poco de un modelo muy antiguo que poquito a poco he ido cambiando, ¿no? Una vez allí, pues yo sabía que lo que quería era el mundo niño. O sea, yo me considero un niño grande. Entonces, a mí lo que me gusta es jugar, pasarlo bien, porque aunque a la gente a veces le cueste ver esa similitud, ¿no? Lo contrario de divertido no es aburrido, o sea, no es serio, es aburrido, ¿no? Porque una cosa puede ser seria, pero puede ser muy divertida. Entonces, el trabajo con familias, el trabajo con peques, me resulta una cosa muy seria y yo quiero divertirme con ellos, ¿no? Y a raíz de ahí fue un poco mi especialización. Dentro de esta especialización me especialicé, a la redundancia, en trastornos del desarrollo del lenguaje. Y es un poco hacia donde estoy dirigiendo todo mi carrera profesional, ¿no? Dentro del mundo de la atención temprana, el tema de los trastornos del desarrollo del lenguaje dentro de un modelo centrado en la familia. Como hablaba con Ruth el primer día, como que no siempre la infancia es como la primera elección, ¿no? Como que muchas veces uno llega ahí, pero en tu caso no es así, como en tu caso había una dirección clara como a trabajar en infancia. Sí, tenía lo que en Japón se llama el ikigai, ¿no? Es decir, la razón por la que yo quiero vivir o que quiero levantarme cada mañana, ¿no? Que es la combinación de varios aspectos, ¿no? De lo que el mundo necesita, lo que amo, de lo que soy bueno y lo que me hace sentir vivo, ¿no? Y es lo que te digo, a mí la infancia me apasiona. Al igual que te digo que la voz me parece una cosa súper incomprensible para mí, el desarrollo del lenguaje, de la comunicación en peques y el acompañamiento a las familias me flipa. Entonces, pues ahí he tenido suerte, ¿no? De poder tenerlo claro desde un primer momento, porque a veces sales de la carrera y dices, tú, ¿qué hago con mi vida ahora, no? Demasiada información, demasiadas cosas que procesar. Me ha dado mucho, pero me siento como si no me hubieran dado nada, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, al hacer las prácticas, al entender, a leer, al también relacionarme en mi día a día, pues lo tenía bastante claro en ese sentido y me considero muy afortunado de, de poder dedicarme a ello. ¿Cuándo llegas a Madrid, Iván? Porque tú ahora estás en Madrid. Sí, sí, llevo 13 años en Madrid. Empecé trabajando en un centro de atención temprana concertado con la Comunidad de Madrid. Después me salió la oportunidad de ir a trabajar a un colegio especializado en autismo y finalmente pues ya en el centro Iria, que es donde estoy actualmente con un equipo maravilloso y conociendo a una cantidad de personas fuera también que sois brutales y que también me completáis, ¿no? O sea, soy lo que soy por las personas que me acompañan a mi alrededor y yo soy aquí una cara visible de un grupo más grande, ¿no? De 13 personas y de otras 3 compañeras logopedas que nos compenetramos mucho entre nosotras y al final también, pues eso, nos construimos. ¿Por qué logopedia en atención temprana, Iván? O sea, ¿por qué un logopeda en atención temprana? Pues yo aquí lo que haría sería aunar dos entidades que son muy importantes para mí, ¿no? Por un lado sería a L5, que define la logopedia pues, como una disciplina científica y una profesión que se dedica a la evaluación, al diagnóstico, al tratamiento de ciertos aspectos de la comunicación, del lenguaje, pero también del estudio y la investigación, que es muy importante, ¿no? Y luego está la Asociación Española de Intervención en Primera Infancia, AEIPI, que si no lo conocéis, que lo dudo mucho, muchas de las personas que están hoy aquí son miembros de esta gran organización, ¿no? Definen la atención temprana como la actuación del conjunto de actuaciones, ¿no? De biopsicosociales en pequeños de 0 a 6 años y en el acompañamiento a sus familias, ¿no? Entonces, si juntamos estas dos definiciones, que podéis verlas más tranquilamente, ¿no? en sus respectivas páginas,
yo creo que esa es la razón por la que un logopeda tiene que formar parte de esto, ¿no? Porque es una parte del desarrollo. Es verdad que cuando lo estudiamos, el desarrollo infantil lo estudiamos de una forma como muy eh, acotada, ¿no? Pero el desarrollo va todo en una misma dirección y se desarrolla a la vez. Entonces, el logopeda es una persona importante dentro de ese equipo transdisciplinar, ¿no? En el que, como decían King y sus compañeros allá en el 2009, es una forma muy importante de compromiso para enseñar a otras personas, pero no solo profesionales, sino también a las familias. Al igual que el fisio aporta sus ideas, al igual que el terapeuta ocupacional, el psicólogo, el pedagogo, todas esas personas, ¿vale? Y luego ya, enfocado ya concretamente en la logopedia, hay estudios, hay uno muy bueno de Paul del 91, en el que habla ya que, por ejemplo, si un niño o una niña entre los 18 y los 23 meses no tiene 10 palabras que se le puedan comprender, o más tarde, entre los 24 y los 34 meses, no emite frases de 2 palabras o no tiene un vocabulario aproximado de 50 palabras, ya es susceptible de recibir atención temprana. Puede derivar en diferentes dificultades, ¿no? Puede ser un inicio tardío de lenguaje, puede ser un trastorno de desarrollo del lenguaje o puede haber una normalización entre comillas, ¿vale? Porque lo normal es muy relativo. La palabra normal es muy relativa. Si tú la buscas en el diccionario, no te deja claro la diferencia entre normal y no normal. Pero bueno, espero que me comprendáis, ¿no? Y que me permitáis esta licencia, ¿no? Entonces, pues ya se ve ahí, ¿no? Incluso con 18 meses tú ya puedes atender de forma temprana y puedes acompañar a esa familia que probablemente te llegue y te diga, hay algo que no me cuadra en relación a lo que comparo con otros niños o lo que a mí como madre, como padre, puedo ver, ¿no? Sí, porque hay, ¿no? cada profesión como que se enfrenta a diferentes mitos, ¿no? Y entonces como que en la comunicación y el lenguaje está un poco esta cosa, ¿no? El, bueno, pues ya hablará, ¿no? Y llega a 18 años y el niño nunca habló. O al revés, ¿no? También hablábamos de lo que había pasado durante todo este tiempo en pandemia, que era una cosa de que muchísimos niños, ¿no? Habían sido diagnosticados de diferentes trastornos, ¿no? Que no tenían que ver con eso, tenían que ver con un tema de falta de exposición, ¿no? Entonces, como con el lenguaje están un poco estas dos cosas, ¿no? O por el exceso o el defecto. Exacto. Y entonces, como que tenéis que poner un poco de luz ahí, ¿no? Claro, porque al final nuestra labor es sobre todo desmitificar, ¿no? Ese cuñadismo, por así decirlo, que todo el mundo sabe de todo y, y es necesario pues tener un criterio, es necesario tener una base sólida en la que fundamentarte. Como tú bien has dicho, ¿no? El tema de la pandemia, muchas familias nos hemos dado cuenta que tenemos hijos, ¿vale? Porque sí es verdad que dejamos a los niños en el cole, están un tiempo, luego los recogemos o no, pues se quedan con las extraescolares, con los abuelos X, pero claro, ya pasas 24 horas con un peque, ya le observas más y ya el acceso a Google hoy te da un acceso a demasiada información que si no está bien llevada, bien asesorada, puede llevar pues eso a esos sobrediagnósticos, ¿no? De todos modos, si tú hoy en día te coges el DSM-5 y te pones en un parque, no se libra nadie. Es muy difícil encontrar a alguien puro, por así decirlo, ¿no? Siempre saldría algún diagnóstico de algo. Y entonces es verdad que en este punto el papel del logopeda en relación a la comunicación, a los falsos mitos de cuándo tienes que hablar, cuándo no, a ese ya hablará que hace mucho daño, ¿vale? Pues es importante estar ahí acompañando, porque no podemos saber de todo. Si es verdad, pues eso, que en el equipo transdisciplinar se van liberando roles, hay una persona de referencia que va a ayudar a ese acompañamiento, pero no podemos saber de todo. Yo sé cosas de fisio, yo sé cosas de aspectos cognitivos, yo sé cosas de crianza, yo sé diferentes cosas, pero no es mi formación base. Eso es todo lo que he aprendido, como os comentaba antes, ¿no? Con esos compañeros detrás. Lo específico mío de logopedia sí es donde yo me estoy formando más y voy a poder acompañar. Es un poco el divide y vencerás, ¿no? Entonces, la figura del logopeda es importante en todos estos aspectos. Estoy hablando de también todas las preguntas, las voy a responder siempre en el contexto de mi especialidad del lenguaje, ¿no? Pero en atención temprana hay personas que se dedican a lactancia, a prematuros, te quiero decir, hay un gran abanico donde el logopeda se puede especializar en atención temprana. En disfagia neonatal, es decir, hay muchísimos aspectos, no somos solo la R, ¿no? Es un poco, suena eslogan, ¿vale? Pero no es eso, es decir, hay muchos aspectos más allá de la R. Uh -huh.
¿Cómo llegas al modelo centrado en familia, ¿no? A las prácticas centradas en familia y qué es lo que te aportan, ¿no? Como logopeda. Pues al modelo centrado en familia yo creo que llego un poco por mi culo inquieto, ¿no? De plantearme todo, tener un pensamiento crítico hacia todo aquello que me rodea, ¿no? De no pensar que lo que leo es lo que hay y es válido. Eh, Alerta spoiler, lo que vale hoy, mañana no va a valer. Entonces esto es un reciclaje continuo, ¿no? Pero sí es verdad que, ya os digo, yo vengo de un modelo clínico y había cosas que no me cuadraban mucho, ¿no? Ya, por ejemplo, con el tema de las praxias ya decía yo, pero ¿qué sentido tiene sacar la lengua y ponerla tocando la nariz? ¿Quién habla así? Nadie habla así, ¿no? Entonces, tú ahí te empiezas ya un poco, pues, a hacer esas preguntas, ¿por qué? Y empiezas a buscar, empiezas a buscar. Entonces llegamos así, ¿vale? Llegamos antes de la pandemia, antes del 2020, el equipo ya estaba en ese proceso de cambio, porque nos juntamos muchas mentes inquietas, ¿no? Y decíamos, oye, ¿y esto? Si a lo mejor se hace de otra manera, y ya en el 2020 ya fue un poco la forma de decir, no vais a ir paso a paso, vamos a ir ya a cholón, ¿no? Por suerte nos hemos encontrado con personas maravillosas en el camino que nos han ido orientando, que nos han ido acompañando y que nos han ido también apoyando nuestras penas, ¿no? Porque es un modelo que, sí, es verdad que hay que estar muy apoyado no solo en el equipo principal, sino en todas las personas, ¿no? Pero llegamos, yo creo que por esa sensación de buscar algo más, ¿no? Y de aprender de la reflexión de las experiencias, como decía John Bewey, ¿no? El pedagogo, de no quedarme solo con lo que aprendo, sino vamos a darle una vuelta a esto que estoy aprendiendo. Adiós, Diana Luego, Inés. hasta luego. Luego otra cosa me ha aportado, y yo creo que es muy importante, ¿no? Porque al final, una cosa que tiene bonita este modelo es que te hace ser mejor persona. No solo mejor profesional, sino mejor persona porque dudo mucho que una persona que no vea su vida como la ve en el modelo centrado en la familia pueda llevarlo a cabo. O sea, va muy de la mano, ¿no? Y entonces, eh, yo creo que algo muy importante es ese mirar, cómo miras a la otra persona, ¿no? Con esa claridad, sin juicio, sin presuponer, siempre con pensamiento crítico. No quiero decir que lo que os digo, que todo vale, no, no, pero sí que con esa capacidad de ver la bondad, de ver de sacar lo mejor de esa familia, de ese peque, o sea, siempre con una mirada muy limpia. Y eso creo que eso me ha ayudado también a fomentarlo mucho más en mi día a día, ¿no? Hay un libro del Premio Nobel de Literatura del 94, creo que era, que es Kenzaburo Oe, que habla sobre esto precisamente, ¿no? Porque él tuvo un hijo, Ikari, eh, que nada más nacer, pues bueno, le dijeron los médicos que poco más se deshiciera de él, ¿no? Entonces él dijo que no, que es mi hijo y yo voy a cuidarle, voy a quererle. Y le miraban con esa mirada de la que os hablo, ¿no? Entonces un día, pues paseando por ahí, se dieron cuenta que los pájaros le flipaban. Y a raíz de ahí, pues fueron fomentando esa pasión por los pájaros. Y si ahora mismo ponéis Icario en YouTube, van a salir 2 discos que ha sacado como compositor. Y son las grandes personas que conocen de música, yo no me considero bastante profano en esto, sí que lo asemejan a las composiciones de Mozart. Y son composiciones hechas por él, por una persona que, ya os digo, nada más nacer, los médicos poco más le dijeron, no va a llegar a nada en la vida, va a ser un trapito, para que nos entendamos, ¿vale? Si me permitís la licencia. Os animo a leer el libro, ¿vale? Porque que se llama Un amor especial y habla sobre eso, ¿no? Habla sobre su vida y sobre esa importancia de ese cambio de mirada que este modelo te enseña o te Mm. potencia. No quiero decir te enseña, sino que te potencia, porque yo creo que si tú te metes en esto es porque hay algo en tu interior que te va a hacer, que te hace plantearte que las cosas como las estás viviendo, como las estás haciendo, no es lo que más se amolde a ti, ¿no? Como es esta cosa, ¿no? De que cuando te encuentras con personas que están ahí, al final hay una cierta sintonía, ¿no? Porque a todos hay algo por ahí que nos mueve, ¿no? Y te escuchaba y pensaba en dos cosas. Una es que en sistémica, para los criterios para ser visto de manera individual, o sea, en sistémica los niños hasta los 10, 11, 12 años no se plantea verles nunca en individual, porque se entiende que ese niño está en un contexto más grande y que ese niño, eso, ¿no? O sea, que decir, se desenvuelve porque hay un algo, hay un alguien alrededor, ¿no? Entonces,
claro, las prácticas centradas en familia, ¿no? Y el modelo lo que plantea es esto, o sea, que decir, ese niño por sí mismo, entendedme, no puede nada en el sentido de la dependencia brutal, no de la Sí, no, no, alteración, no, ¿no? claro, está en De la desarrollo. dependencia brutal de sus figuras de referencia, ¿no? Entonces, joder, pues como ampliar esa mirada, ¿no? A esa familia y poder también conectar esa mirada a la familia, ¿no? De las capacidades del niño, ¿no? ¿no? En la entrevista desde el qué le gusta y qué sí hace, ¿no? O sea, qué Claro. le gusta y qué sí hace, como que te abre un mundo, ¿no? Y luego cuando Y hablabas esto de... sobre todo el verlo desde la posición de hacen lo que pueden con lo que tienen. O sea, es decir, no quieren hacer daño a nadie. Quieren aprender porque es su hijo, es su hija, es lo más preciado. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta, por lo menos a la gente que me pregunta, ¿no? Les digo, tienes que tener en cuenta que en este modelo, bien sea en contextos naturales o bien sea en combinado o lo que sea, no dejan de ser personas que te dejan lo más preciado de su vida, que son sus hijos y sus hijas. Entonces, ¿qué menos que devolver ese afecto, ¿no? Esa confianza depositada? Y luego ya si vaya, te digo, si vas a contextos naturales, te abren su casa, o sea, más íntimo que eso no lo hay. Entonces, este modelo, si tú no ves las cosas de esta forma limpia, de esta forma clara, de esta forma sin juicio, no te vas a volver loco o loca. Entonces, Mm, una de las cosas que me ha aportado este modelo, ¿cuál es? Pues darme cuenta de que en ese aspecto sí que veo las cosas de otra forma diferente, ¿no? Y me ha ayudado a ser mejor persona. También mm, otra cosa importante que no quiero dejarlo pasar es el tema de la evidencia, ¿no? De tomar unas decisiones basadas en evidencia, pero no solo la evidencia entendida como los artículos que leo, sino los programas que yo empleo, ¿no? Que estén basados en evidencia y la evidencia de los valores del profesional y de las familias a las que atendemos, que son cosas que siempre hay que tener ahí en cuenta. No solo es que leo este artículo porque me dice esto, y ya está. Es decir, bueno, las personas que creo que la semana que viene está Álvaro, ¿no? Y bueno, y está Ariadna, que es fisio y lo podrá corroborar, ¿no? El Bobat hasta hace 30 años era la caña y ahora ya se están planteando que, oye, a lo mejor pasan cositas, ¿vale? O como el PEX, por ejemplo, tiene evidencia, sí, pero bueno, hablemos del respeto del PEX. Te quiero decir que son cosillas que al final hay que tener en cuenta, ¿no? Y es otra de las cosas que mm. este modelo me ha hecho ver, porque al final es pensar en lo que más quieren las familias, ¿no? Y esa necesidad nuestra como profesional, o por lo menos mía, de darles lo mejor que pueda dar. Mm. Como que no sirve solo el para qué, sino que hay que tener muy en cuenta el cómo, ¿no? O sea, y Exacto. quizá esto es una de las cosas que estamos ahora, bueno, ahora, quiero decir, llevamos muchísimo tiempo, ¿no? Pero que está ahora llegando como a la parte más técnica, porque yo creo que en la parte más filosófica o teórica lleva mucho tiempo, pero ahora se está viendo mucho en la práctica, que es esto, ¿no? No sirve cualquier para qué, ¿no? Esta cosa de Bobat, esta cosa del PEX, bueno, no voy a entrar porque como nos Sí, pongamos a no, por atrás, estaremos todo el día. no voy a entrar, ¿no? Pero que el cómo es muy importante, ¿no? Que si no hay una base de respeto, que si no hay una base de ver al otro en su totalidad, que si no hay una base de si no lo haces con una persona que no tuviera una alteración o no lo haces con un adulto, no se lo puedes hacer a un niño, ¿no? O sea, Claro. esta cosa de Y que el también otro es en una ese persona respeto, ¿no? y en ese respeto entra el respeto por la decisión. O sea, yo puedo informar a la familia de poder utilizar un comunicador, pero la familia puede no estar en ese momento y yo tengo que respetarlo. Me Mm, morderé la lengua, sangraré, me frustraré, porque dices, mm, sí que pero tengo que respetar que esa familia no está en ese momento y la mm, acompañaré en la medida en que pueda acompañarla. Y si no puedo acompañarla, hay que ser humilde y decir, oye, mira, voy a pasarte un listado de personas que se ajustan más a tu necesidad actual. Eso mm, también me lo ha enseñado este modelo. mm, O sea, no es imponer por imponer, no es praxias, no, esta es la evidencia, ya, pero es que yo quiero que las hagas, ¿vale? Pues entonces voy a derivarte a un profesional que se ajusta a tu necesidad. Yo te he mm, dado mi opinión y te he dado la evidencia de lo que yo comparto. Estás informada y tú eliges. mm, Que al final, ¿esto en qué se traduce en la vida real? Cuando a ti te informan, tienes este coche y este coche. Si compras este coche, vas a estar pagando 100 años. Vale, lo elijo. Yo te he informado. A ver, entendedme el símil, ¿vale? Es muy mm, hardcore, pero es lo que quiero decir, que todo se basa en mm, el respeto. Tanto para las decisiones buenas, es decir, de una manera, como las otras que no se ajustan tanto a la necesidad del profesional, podríamos decirlo, ¿no? mm, mm.
sí, sí, sí. No, que realmente es una cosa muy difícil, ¿no? Hacíamos, Alex y Es yo, muy me acuerdo, ¿no? complejo. Hacíamos hace un par de años un role-playing en el máster, eh, hablando sobre esto, ¿no? O sea, sobre los objetivos funcionales, entonces, o sea, los objetivos, o sea, la lista de prioridades de la familia, entonces se planteaban como cuáles se podía trabajar, ¿no? Y recuerdo una alumna, ¿no? Entonces la cuestión estaba como que yo ofrecía tres, ¿no? O sea, no, ellos, los alumnos haciendo profesional, yo era la madre. Entonces ellos me ofrecían tres y yo me negaba a uno. Yo había uno que yo decía que a mí eso no me interesaba absolutamente nada, ¿no? Y entonces era como este enganche, ¿no? O sea, este enganche de intentar convencerme, ¿no? De que eso era buenísimo y de que eso mi hijo lo necesitaba, ¿no? Entonces, ¿qué dificultad hay ahí como de, bueno, que yo creo que se nos lo traslada en lo profesional, pero que forma parte de nuestra vida, ¿no? Y por eso las dos cosas se terminan uniendo, ¿no? Que es como intentar convencer al otro de algo, ¿no? O sea, como, espérate, espérate, que yo te voy a decir, ¿no? Esto en Claro, realidad es así. Bueno, sí, pero tú todavía no, ¿no? O sea, ni siquiera hay que decir para ti no, porque ya entraríamos ahí como en un relativismo, ¿no? Entero, exacto. En una pero es un, moralidad, ¿no? claro, ¿no? En una cosa ahí ya, pero es un, bueno, pues tú para ti todavía no, o no has llegado a este punto, o no estás en esta situación, o no lo ves de la misma manera y ya está, o sea, yo hasta aquí no puedo hacer más, o sea, no puedo obligarte. Y antes Claro. sí, quizás sí se obligaba desde esta cosa de la coacción, la culpa, ¿no? El chantaje, al fin y al cabo, ¿no? Que se ha utilizado toda la vida, que es, Mm. ¿no? Que si no haces esto, pues tu hijo venga ahí Exacto, yo a estoy aquí, yo insultar. he estudiado, tú no sabes nada, por eso a mí no me gusta mucho la etiqueta de experto, Ujú, ¿sabes? Por eso muchas veces cuando hablamos de experto yo lo suelo poner entre comillas, es decir, hablar de experto me parece como, guau, pues ya, te estás poniendo un nombre muy, muy, muy largo, o sea, muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar, que son también otras cosas que te enseña este modelo, ¿no? Que tú vas a saber la implementación, tú vas a saber la teoría, pues de una manera, pero la familia sabe lo que quiere porque es su vida y va a ujú, decidir cuándo hacerlo o va a decir cuándo puede hacerlo. Y ujú. esto suena muy fácil, pero claro, te estoy hablando de 13 años, ¿no? De reflexión mía, de quebraderos de cabeza y de partir de un modelo totalmente opuesto al que estoy ahora. Pero que Ujú. sí, que vas viendo esas cosillas que dices tú, no me encaja. Esta pieza aquí no me encaja y poco a poco vas encontrándote hasta que aparecéis y sale como las pelis, ¿no? Un haz de luz y un coro celestial que te dicen, por fin veo lo que estoy pensando. Dice Belén, ¿no? Dice, parece que cualquier persona puede elegir excepto si tienes un hijo con dificultades, ¿no? O sea, como que hay veces que cuando aparece la alteración, ¿no? Aparece la discapacidad, como que esto se extiende a toda la familia, ¿no? Ya nadie sabe, ¿no? O sea, que decir, el niño no puede y nadie sabe. Entonces es como, o sea, Es que no la podemos capacidad de olvidar que elección estamos sobre el hablando hijo. de, no podemos olvidar que estamos hablando de personas con derechos. Es decir, hay una Declaración de Derechos Universales de los Derechos Humanos, hay una Convención de Naciones Unidas de Derechos de Personas con Discapacidad, hay una Carta de Derechos de Comunicación en aspectos más lingüísticos, ¿no? Más de logopedia, por ejemplo, le podemos decir. Y el más irónico de todos, hay una Convención de los Derechos del Niño. O sea, se ha tenido que hacer una Convención de Derechos del Niño para reconocer que los niños tienen derechos. Eso a mí ya la cabeza me explota, ¿vale? Pero bueno, está. Y esto se trata de eso, de respetar los derechos de las personas. Mm, sí, totalmente, totalmente. ¿Por qué los logopedas en atención temprana como deberían conocer este modelo o qué crees que les podría aportar? Podría aportar respuestas a muchas preguntas, ¿vale? Hay bastantes artículos, ¿vale? Por ejemplo, hay uno que siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Que es el de Danst, Rapi Hamby del 2016, donde hablan de las oportunidades que aparecen en el día a día para situaciones lingüísticas, ¿no? Ellos hacen un poco el símil de si tú vas una hora a una intervención más clínica 2 veces en semana, eso representa aproximadamente, es muy malo con los números, ¿vale? Un 2 un 3% del tiempo que se ve que está despierto, ¿no? Claro, es importante, sí, pero fijaos, el porcentaje es muy, muy pequeño y sin embargo, en el día a día, pues hay un montón de actividades en las rutinas con los cuidadores principales que se repiten al año. Y eso es brutal, o sea, estamos hablando pues eso, pues de más de medio millón de situaciones al año, ¿no? De poder generar situaciones de aprendizaje frente
al 2% del que hablábamos antes. Entonces, esto es muy importante para los logopedas que trabajamos con familias en atención temprana, porque está demostrado también en FEI y Finestack en el 2009, comprobaron que hasta los 6-8 años las habilidades metalingüísticas necesarias para trabajar de forma formal el lenguaje no están adquiridas. Estamos hablando de peques con un desarrollo esperado, que no tienen desafíos lingüísticos o compromisos comunicativos. Entonces, si estamos hablando ya de niños o niñas con trastorno del desarrollo del lenguaje, por ejemplo, eso se agrava más. Tú no puedes trabajar de una forma formal estos componentes que de base no tienes bien establecidos, porque al final no va a ser igual de productivo. Entonces, demos la vuelta. Oye, ¿quién es la persona con la que pasa más tiempo? ¿Cuáles son sus cuidadores principales? ¿El padre, la madre, el abuelo, la cuidadora, el colegio? Vamos a analizarlo y vamos a acompañar a esas personas que no tienen los conocimientos tan extensos como puede tener un logopeda, al igual que no pueden tener los conocimientos tan extensos de un fisio o de otra profesión, y vayamos acompañándoles, dándoles esos modelos siempre con modelos que estén comprobados, ¿no? Que estén basados en evidencia, pero también respetando su dinámica familiar y sobre todo atendiendo a la calidad de vida familiar. Entendiendo por calidad de vida familiar no solo la parte económica, sino la social, sino la parte de gestión de tiempos, todo lo que eso influye en que yo pueda decir mi calidad de vida está bien. Al final, si tú llevas a un niño a sesión, a una clínica 2 veces en semana, es una organización económica. Si puedes pedirte horas en el trabajo, eso supone X cosas, tienes que pedir favores a los abuelos, es decir, cada persona, cada familia es un mundo. Entonces, qué mejor forma de sentarnos con la familia, preguntar qué necesitan, centrarnos en su calidad de vida y casi todo en atención temprana, no quiero decir todo porque no sea absolutista, ¿no? Pero el 99,999% es acompañarles modelando ese lenguaje, haciendo esas expansiones, utilizando programas avalados, por ejemplo, el Milieu Teaching, ¿vale? Que se traduciría algo así como el aprendizaje en contextos enriquecidos. Está comprobado que en niños pequeños que tienen muy poco vocabulario, funciona muy bien y es un programa de enseñar a la familia a cómo interactuar, ¿vale? Con esos peques. De hecho, estaba escuchándote, ¿no? Y uno de los objetivos de cualquier terapia más clínica es esta cosa del generalizar, ¿no? La generalización, ¿no? O sea, está como el objetivo, están todos los objetivos y el último es y que todo esto lo haga en su casa, Lo ¿no? lleva Pues al día a como que el día. modelo lo que plantea es al revés, ¿no? Pues si esto ya lo hace en su casa, ¿no? Que también esta cosa dice, pues en casa hace y tú piensas, pues aquí no, ya, pues no es que los padres te estén contando historias, es que en casa hace muchas otras cosas que aquí no hace, ¿no? Entonces, Exacto, como que de exacto. Si lo repente dices porque lo haces. desaparece ese objetivo de generalizar porque es al revés, ¿no? O sea, porque lo general es... El nombre del programa por escrito, porfi, que nos pide Laura. Voy. Bueno, no lo he Entonces, dicho, eso, ¿no? pero Como esto que... yo creo que es un poco general, ¿no? Me ha enseñado a hablar más inglés y a escribir más inglés, ¿vale? Porque todas las investigaciones están en inglés. Por tanto, si alguien quiere aventurarse a esto, que sepa eh, Que está en que inglés. De también va hecho, a notar inglés en su vida. yo tenía un profesor que decía, yo leo y escribo perfectamente inglés, no hablo ni papa. O sea, que decir, cuando vamos de viaje, mi mujer es la que se encarga. Entonces yo leo, porque él era doctor, ¿no? Entonces yo leo y escribo en inglés, mis artículos tantos en inglés, no lo hablo. No hablo inglés. Entonces puede pasar esto también. Puede pasar. Hay un Fenomenal. libro que siempre recomiendo, ¿vale? Porque me parece fundamental. A ver si encuentro la referencia para pasárosla, ¿no? De Language Disorders in Children, donde se divide como en dos partes. Y la primera parte es en pequeños, ¿vale? Entonces es son modelos basados en evidencia, ¿vale? Entonces, el libro se llama, voy a ponerlo por aquí, ¿vale?
de Rebecca, Macaulay y de Gilliam, ¿vale? Y es de la editorial Brooks, ¿vale? Ese libro, para si alguien se dedica exclusivamente pues, a dificultades en el lenguaje, es brutal, porque el primer bloque es de modelos donde aplicados a logopedia, ¿vale? Al lenguaje, que funcionan. Entre ellos está pues el Milieu Teaching del que he hablado, está el Hanen, ¿vale? Entonces está muy bien. En inglés, eso sí, pero Claro, no, o sea, el inglés hay que leer inglés, no sé si hay que hablarlo, pero hay que leer inglés y, y hay que ponerse a ello. Iván, vamos a cerrar aquí porque contigo lo que me pasa es que yo puedo empezar a hablar y entonces podemos estar aquí hasta las 12:30, pero tú y yo solos, además, porque la gente se iría desconectando y tú tienes familia, sí. yo hoy trabajo, pero tú tienes familia a tiempo completo hoy. Entonces, bueno, o sea, me quedo como con esta idea, ¿no? De las dos cosas, ¿no? O sea, de por un lado la evidencia, ¿no? O sea, de por un lado lo que se está haciendo ahora y esta cosa del reciclaje continuo, y por otro lado el niño dentro de la familia, ¿no? Y los contextos, ¿no? Y cómo la comunicación ahí se da, ¿no? O sea, aparece y el papel Exacto, de la familia es acompañar y modelar, ¿no? o sea, O sea, acompañar y modelar. es muy difícil no hablar, ¿no? En el día a día. Y sería muy extraño, ¿no? Entonces, qué mejor que esos contextos, ¿no? Pues hablar de una forma lo más natural posible, bien sea con un comunicador, sin un comunicador, teniendo en cuenta diferentes aspectos, pero hablar al fin y al cabo y modelar. Porque al final son las familias quienes más van a estar en esa situación y las que mejor saben qué necesitan. O Total. sea, tiene que crearse un vínculo, una confianza sana o mutua, ¿no? Tanto de la familia al profesional como del profesional a la familia, si no eso se va a romper. Y este modelo yo creo que es lo que más se ajusta a esa necesidad hoy en día. Ariadna. Buenas. Bueno, voy a ser muy breve, ¿vale? Pero no podía evitar aquí estar calladita. Sobre todo por el hecho de que, bueno, como algunos sabéis, soy mamá de un hijo con hipoacusia bilateral. Entonces, cuando antes le preguntabas, ¿no, a Iván, por qué un logopeda que lleve a cabo prácticas detrás de la familia? Porque tú lo decías ahora, Iván, y antes cuando te escuchaba lo estaba pensando, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy fisio, pues sí que a lo mejor hay ciertas rutinas que dices, vale, vamos a trabajar la fuerza la coordinación ojo-mano en esta rutina, en esta y en esta. Pero hablar, es que hablamos en la mayoría de las familias, ¿vale? Por supuesto, todas, estoy pensando quizá en familias sordas que no utilicen el lenguaje oral, pero ese sería un 99,9% de los casos. Somos oralistas, hablamos, entonces es que es durante todo el rato que el niño está despierto, o sea que las oportunidades, si me lo permitís, aún se multiplican muchísimo más que en otras cosas, ¿no? Entonces, y por supuesto, ahí insisto con algo que, bueno, ¿no? Con uno de los mitos, ¿no? Que claro, es que los padres no pueden ser profesionales, no deben ser profesionales, no, es que los padres, es su hijo, yo siempre lo digo, o sea, yo no tengo ni idea ni de otorrino, ni de audioprotesista, pero yo necesito conocer cómo funciona el audífono de mi hijo, qué significa si la lucecita está parpadeando, si no lo está. Entonces, al final, lo importante es pues que las familias estén ahí pues la mayor parte del día, por supuesto, en lo que se pueda, pero sobre todo con el tema del lenguaje, ¿no? Que es que todo el día o casi todo el día estamos hablando. Entonces, nada, por supuesto, decir que los logopedas tienen un papel súper importante. Y ya me callo. Mil gracias, Ariadna. No, para nada. De hecho, es siempre una gozada, ¿no? Porque escuchar a las familias es esto, ¿no? O sea, es ver realmente lo que necesitan y qué es lo que valoran, ¿no? Y qué es lo que es importante para ellas, ¿no? Así que al revés. Me gustaría remarcar eso, ¿no? Un poco también lo que dice Ariadna, que claro, yo me planteo un objetivo motor, pero hablo mientras lo planteo, entonces quitémonos un poco también pues esa fragmentación del desarrollo humano. No, ahora voy a trabajar lenguaje,
olvido lo demás. No, porque puedo estar en la bañera y puedo trabajar muchísimas cosas en cualquier objetivo que yo me plantee. Es un cambio de mirada muy grande en ese sentido, ¿no? Es como los juegos. O sea, para mí, el juego es la herramienta, no es la solución. De un juego con una instrucción pedagógica que te dice, oye, mira, este juego es especial para trabajar conceptos lógico-matemáticos. Esa es la función principal con la que ha sido creado, ¿vale? Pero yo de ese juego puedo buscar el objetivo que me dé la gana. Desde motriz, coordinación ojo-mano para coger la ficha, hasta lenguaje, hasta sociabilización. Es decir, el límite lo pone la familia y el profesional. ¿Qué pasa? Que es difícil, pero con la rutina, con la experiencia se va a sacar. Pero, porque al final es lo que tengo que transmitir a la familia. Es decir, yo sé identificar este objetivo en este juego. ¿Cómo lo puedes hacer tú? Pues mira, de esta forma. Y viceversa. Oye, mira, pues yo he visto en esta rutina, oye, pues no se me había ocurrido. Va a ser un equipo. Y no te vas a encontrar solo. Ya no con otros profesionales, sino porque la familia va en tu misma dirección. Y tú vas a acompañar a la familia. Tú no vas a dirigir el volante de su viaje. Es una frase de Cristina, una de mis compañeras que lo dibujó una vez muy, muy bonito, ¿no? Con un coche y dice, vamos al volante, somos copilotos. No voy dirigiendo el coche es suyo. Pero el viaje hasta aquí, yo te puedo guiar por algunos sitios que a lo mejor no conoces. Y tú me puedes enseñar otros que yo no conozca. Sí, totalmente, totalmente. Es volver al mapa, ¿no? Estaba pensando en el GPS, pero no, o sea, esta cosa de ir como un copiloto es como porque si es el GPS es el que dirige, ¿no? Pero el que lleva el mapa es el que va allí como diciendo, por aquí, el otro dice, no, yo es que me sé un atajo, que es por aquí, el mapa no aparece, no, pero yo me lo sé. Entonces es un poco, ¿no? Volver al mapa, era la imagen que me venía en esta cosa del coche. Pues millones de gracias, Iván, Nada, por estar vosotras aquí hoy, siempre. por compartir con nosotros, ¿no? Un gusto, o sea, una gozada, eso, ¿no? Comunicación, lenguaje, familia, pues todo el día, como decía Arionda, ¿no? Todo el día, todo el rato, a todas horas, ¿no? Y lo importante que son los logopedas en eso. Pablo, que te Nada, veo... no, simplemente que muchísimas gracias. Iván, ha sido súper interesante. Yo que no estoy metido en el mundo de la atención temprana, cada sesión de estas con Tatiana, la verdad es que aprendo un montón y también familiarmente, efectivamente, tengo una niña adoptada y efectivamente vino a España con 3 añitos y es una maravilla poder escucharos a todos porque muchas veces puedo aplicar todo lo que escucho aquí un poquito en mi vida también personal, o sea que una maravilla. Y me hace mucha ilusión también ver entre los presentes a Inés Lobo, que por lo visto, aunque veo que la pobre está conduciendo, ha tenido muchas ganas de presentarse a todas las anteriores sesiones y no lo ha conseguido, pero ya veo que esta vez sí que la consiguió. Obrigado, bom dia. Bienvenida, Inés. Hola. Obrigada, olá. Para mim foi muito bom estar aqui. Não sei se me compreendem. Perfectamente. Perfecto. Como Pero por favor, mira la carretera, lo estoy pasando muy mal. Agora já é tarde, mas gostava de fazer uma pergunta ao Ivan, ao Ivo. Não sei se é possível ainda. No, como quieras. Ivo es el nombre familiar y como somos familia aquí ya, pues hay confianza. Pronto, eu estou numa equipa de intervenção precoce, ¿Sí? Coordeno a equipa e neste momento não existe terapeuta da fala. Não temos logo, nós chamamos terapeuta da fala. Ajá. E o que acontece, tudo o que o Ivo disse, nós trabalhamos dessa forma, centrado na família, nas rotinas e numa equipa transdisciplinar e nesse sentido, o facto de não termos terapeuta da fala, para nós não é um impedimento de acompanhar uma criança e família com esta dificuldade. Exatamente porque
como explico o que é um jogo, a comunicação está sempre presente e, nesse sentido, podemos trabalhar essa área. Eu gostava de saber o que é que pensa sobre o facto de nós estarmos a trabalhar esta área sem esse conhecimento técnico e somente numa visão mais global do desenvolvimento. Gostava de saber se acha, o que é que acha de estarmos a desenvolver um trabalho numa área específica da linguagem sem um conhecimento específico de uma técnica, de um logópede, de um terapeuta da fala. ¿Entende a minha pregunta? Creo que sí, o sea, creo que si no he entendido mal, en el equipo en el que estás trabajando actualmente no tienes terapeuta del habla, pero sin embargo sí que hacéis acompañamientos en el día a día en el desarrollo del lenguaje, ¿vale? Sí. Y me preguntas mi opinión sobre esa práctica. Sí. Vale, a ver, hay aspectos concretos, ya no tanto del lenguaje, porque sí es verdad que hay especializaciones del lenguaje para psicólogos, para otros profesionales, pero sí en aspectos más concretos, por ejemplo, del habla, creo, o por lo menos aquí en España, en otras disciplinas que no sea logopedia, se pasan como súper por encima, ¿no? ¿Qué ocurre? También en esta profesión, en este modelo, al trabajar con personas, es muy importante la voluntad del profesional de querer aprender sobre, Sí, claro. sobre otras disciplinas. Y lo importante no creo que sea tanto contar con un logopeda en el equipo, sino rodearte de terapeutas del habla en tu entorno, que cuando tú tengas una consulta te puedan asesorar. Es decir, un equipo transdisciplinar, o desde mi punto de vista, ¿vale? No pasa porque el logopeda esté físico en el equipo, sino que el equipo también se expande. Por ejemplo, Ariadna y yo no somos del mismo equipo, pero podemos tener consultas. De hecho, muchas veces las tenemos con Yolanda, con muchas personas, con Diana, con Tatiana, o sea, pero no implica el hecho de que esté en el mismo equipo siempre y cuando sepas hasta dónde llega tu límite de conocimiento. O sea, lo importante es, además de formarte, saber hasta dónde llega tu límite. Y una vez llegues a ese límite, buscar una persona con formación específica para que te ayude. Independientemente si está en tu propio equipo o si lo tienes de un contacto por una coordinación que has tenido o porque le conozcas. Por eso también, cuando me invitan a la universidad de logopedia, por ejemplo, a la facultad, siempre digo, no perdéis el contacto con el resto de compañeras, porque aunque no estén en vuestra misma disciplina, lenguaje, habla, infancia, vejez, siempre va a surgir algún aspecto que vais a necesitar ayuda y ellas os van a poder ayudar. Si os cae mal, pues obviamente no, pero entendedme. Es decir, al final, rodearte de gente que te pueda aportar ese conocimiento extra va a venir bien. Y eso no pasa siempre porque esté en el propio equipo. Físico, porque el equipo somos todos. O sea, para mí esto ya es un equipo. Porque me siento la libertad de poder preguntar sobre psicología, sobre fisio, sobre terapia ocupacional, sobre cualquier cosa, incluso sobre administración a Pablo, ¿sabes? Te quiero decir, eso sería una forma de enriquecer mis conocimientos, que es la base del modelo, creo yo. Saber reconocer hasta dónde puedo llegar y nuevamente, cuando llega ese límite, decir humildemente a la familia, no tengo la respuesta, pero espera que la voy a buscar, porque me interesa. No sé si he respondido a tu pregunta, he liado más. Sim, respondeu e talvez possa contar consigo então, com esse elemento. Entende? Claro, contar con Iván a partir de ahora. Sí. Molto obrigado. Obrigado, gracias. Gracias, Inés. Sí, como que una de las cosas del modelo es que compartir es ganar, ¿no? O sea, es este paradigma, este cambio de paradigma, que no es esta cosa de yo solo hasta aquí, lo mío es mío y que nadie sepa, porque si los demás saben, entonces a mí no me va a... No, o sea, esta cosa que en la clínica quizá puede pasar mucho, que es lo que no esté haciendo yo lo hacen otros y yo no gano dinero, ¿no? O sea, entendiéndolo más desde un modelo mercantil. En el modelo centrado en familia es al revés, ¿no? O sea, es efectivamente, puedes no estar en el mismo equipo, puedo no compartir este caso, puedo no tal,
por favor, que alguien me ayude, ¿no? Entonces, llamar a alguien y decir, oye, ¿qué hago con esto? ¿No? O sea, oye, puedes venir a una, pues eso, ¿no? Una consulta puntual, puedes asesorarnos, puedes, o sea, por favor, ¿no? Entonces, como esta cosa de expandirse, ¿no? O sea, de cada vez ser más y siendo más se trabaja mejor, ¿no? Que sí, creo que es un paradigma diferente, ¿no? En Y cuanto al volvemos un mercantilismo. poco también a lo que hablábamos, ¿no? También, y yo creo que también un poco para cerrar, ¿no? El hecho de que si tú no eres así en tu vida privada, no vas a ser así en tu vida laboral. Con esto no quiero decir, venga, copiemos todos. No, es decir, si yo hago una referencia a algo, voy a decir, oye, esto lo he sacado de aquí. La fuente es esto. A mí me ocurre mucho, por ejemplo, con mis dibujos. O sea, mucha gente en este ámbito me reconoce por mis dibujos. Y me dicen, pero es que tú nunca firmas. Y digo, es que la gente que me conozca sabe cómo soy y sabe que son míos. Entonces, no se van a apropiar de algo que no es. Pero sí es verdad que hay que saber la fuente de todo. De las citas, de los acompañamientos, de los libros, de las intervenciones, de lo que sea. Hay que ser humilde. Y si tú en tu vida personal no eres humilde, muy difícilmente en este modelo vas a ser humilde, por tanto no encajas. Es lo que Y eso sí decía que, el Taris, eso hay ¿no? que tenerlo en No, claro. no quiero entrar en la humildad pero el Taris la semana pasada decía, hay profesionales que no encajan con este modelo. No sé, profesionales los que este modelo no les encaja, entonces, bueno, pues hay una parte que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, Y al igual que no hay, y hay familias que no tampoco encajan. Te quiero decir que Sí. hay tantas historias como personas hay en el mundo. Es simplemente encontrar el momento Y la persona, ¿no? El momento y la y la persona. persona, exacto. Suena muy a Creo que- película hollywoodiense, pero es que es así. Sí, bueno, estamos hablando de relaciones colaborativas, no de relaciones amorosas, pero sí. Bueno, Marta y yo acabamos enamorándonos trabajando en el mismo lado, entonces también te quiero decir que sí. Eso también pasa mucho, que Esto uno es pasa con los mucho tiempo en violines un de fondo, sitio. en plan, oye, hacemos esta consulta colaborativa? Y yo, bueno, vale, pues vamos. Y así llevamos ya 13 años. Fíjate ahí, colaborando. Pues millones de gracias, Iván. Millones de gracias a todos por participar. A vosotras siempre. La semana que viene estamos con Álvaro, ¿no? Fisio, pues igual, o sea, los que estamos aquí sabemos quién es porque sabe mucho, mucho y explica muy bien, ¿no? Hace las dos cosas. Álvaro está de profe también en el máster y te da una asignatura que es, no sé cómo explicarte, o sea, son informes, redacción de informes desde la CIF. Bueno, las alumnas están encantadas, que yo se lo dije, le dije, mira, Álvaro, vas a dar una asignatura que es un peñazo y el tío es capaz de transmitirlo, ¿no? Como con mucha soltura, mucha fluidez. Entonces, quien quiera el sábado que viene está invitado, ¿no? A escuchar a Álvaro y aprender con él. Y tenemos pendiente organizar también de PT, Magisterio Infantil y Psicología, que será en la siguiente ronda de conversaciones. Así que millones de gracias, Iván, millones de gracias a todas. Pablo, nos vemos el sábado que viene. Efectivamente, volveremos a la carga mandando convocatorias y recordatorios. Tal cual, ahí está Pablo, el pobrecito mío, recordando a todo el mundo. Pues hasta la semana que viene, Iván, que descanses mucho, millones de gracias y nos vemos pronto seguro. A vosotras, feliz carnaval, disfrutad y ahora descansar el fin de semana, que es lo que se requiere. Muchas gracias, Además que Iván. sí. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Hasta luego.